Bueno, ya me presentó Luis Alonso. Soy Fabricio Cami Bernal, soy estudiante de cuarto año, bueno, este año ya hago quinto de la facultad, ¿no? Y el año pasado he tenido también la dicha, de verdad, de poder ser director del comité. Y bueno, tuvimos la iniciativa de poder organizar este curso de la introducción a la investigación científica, que como su nombre lo dice, tiene ese objetivo, ¿no? De brindar los recursos, herramientas, conocimientos y básicamente es como abrir la puerta a todos aquellos compañeros que quieran adentrarse, quieran aprender en este maravilloso mundo de la investigación. Y la verdad que fue un éxito y es muy gratificante el hecho de poder saber que ahora los nuevos directores, Henry y Luis Alonso, estén continuando con este proyecto y realizándolo, ¿no? Y pese a las dificultades, pese a las situaciones que vivimos actualmente, lo cual es muy, muy bueno y también por parte de ustedes, ¿no? Que decían aprender en su tiempo de vacaciones, en su tiempo libre, un poco sobre esto, que de verdad les va a servir y como ya han podido ver en las ponencias anteriores, son temas que no son muy ajenos a nosotros, ¿no? Y que no necesariamente están inmiscuidos en un tema ajeno a la práctica médica, sino en realidad es un complemento a nuestra práctica médica, bueno, a nuestra futura práctica médica, pero por ahora nuestro aprendizaje, ¿no? Que nos va a servir para un futuro. En ese sentido, bueno, ya han recibido algunas ponencias, ¿no? Sobre, como han visto, son temas diversos. Hay temas sobre metodología de la investigación, como por ejemplo la última clase que tuvieron, ¿no? De diseños descriptivos con el doctor Amilcar. Han visto temas sobre búsqueda bibliográfica, como la búsqueda de PubMed. Han visto temas generales, ¿no? Como protocolo, como pregunta de investigación. Entonces, a lo largo del curso, como están pudiendo ver y como van a poder ver, son diferentes ramas, ¿no? Que van complementando en sí todo el conocimiento y esa capacidad que ustedes van a tener para realizar una investigación. Son varias ramas que se conectan entre sí y que les sirven, ¿no? En ese sentido, les vengo a presentar el tema de hoy. En la clase de búsqueda bibliográfica con PubMed que hicieron con Carlos Aragón, que, que cabe mencionar que él también ha sido director del comité. Eh, eh, una compañera hizo una pregunta, ¿no? Le preguntaba, ¿y qué otras bases de datos existen? Porque Carlos mencionó que PubMed es una base de datos. Y algo que, por ejemplo, también creo que mencionaron en el tema de pregunta de investigación es, cuando ya tengo mi pregunta, ok, ¿cuál es el siguiente paso para hacer una investigación? ¿Dónde busco? ¿En qué lugar del Internet busco? ¿O en qué lugar del mundo busco esa información para mi pregunta, para desarrollar mi investigación? Y entonces, en ese sentido, vengo a presentarles el tema de hoy día, que son las bases de datos, que de hecho es solamente un poquito de lo que corresponde en general. En sí, incluso en algunos lugares hay una carrera que se llama informática médica. Como vamos a ver ahorita, voy a presentarles y voy a pasar a hablarles un poquito introductoriamente sobre por qué es que quiero hablarles un poco sobre esto. Vamos a ponernos en un contexto de la medicina basada en evidencia. Como les mencioné, esto de investigación no solamente se corresponde a hacer un trabajo de publicar, sino en sí tiene mucho que ver con la futura práctica médica que vamos a tener. Por eso quiero hablarles un poquito sobre los periodos de evolución históricos de la medicina basada en evidencia para que entendamos la importancia de conocer esto sobre las bases de datos y la información médica y información científica médica en este caso, ¿no? Que nos corresponde a nosotros. Bien, rápidamente o resumidamente les quiero comentar que la información, el conocimiento médico y científico se ha ido desarrollando desde muchos años atrás. Ustedes saben que la medicina es una de las primeras carreras profesionales que ha habido, ¿no? En el desarrollo de la humanidad. Entonces, estos conocimientos desde mucho antes se han ido acumulando y traspasando
de generación en generación, ¿no? En un primer momento, a través de cosas como las cuales se transmitían, ¿no? Otros tipos de conocimiento humano, ¿no? Como en cuentos, en anécdotas, en tantas historias que contenían contenido científico y médico, ¿no? Y con el pasar de los años y con la evolución en sí de la ciencia en sí misma, este conocimiento científico también ha ido evolucionando, también ha ido cambiando en la forma en la que se ha ido almacenando y transmitiendo. Sobre todo en los últimos años, ¿no? Que ha habido esta explosión del mundo moderno, el boom del Internet, de todas estas cosas que ahorita estamos viviendo una revolución, o ya hemos vivido una revolución, y ahorita estamos en otra época. Pues este conocimiento científico no ha sido ajeno a esta evolución, a esta evolución muy importante de la humanidad. Por eso que actualmente todo lo que es relacionado a conocimientos relacionados médicos, a la medicina basada en evidencia, podemos decir que nos encontramos en una era moderna, en la que toda la información médica, evidencias, artículos, todo aquello que se les venga a su mente cuando les hablen sobre evidencia científica, está almacenada y está administrada, organizada en bases de datos y en lugares, en la web, obviamente sobre todo, donde de acuerdo a cada especialidad, de acuerdo a cada nivel de evidencia, de acuerdo a diferentes criterios, se puede clasificar en diferentes bases de datos, de acuerdo también a los accesos. Actualmente un punto muy importante, ¿no?, de la ciencia es el acceso al conocimiento. No todo el acceso a toda información es gratuito, por ejemplo. Entonces, depende de muchos factores en los que, debido a esos factores, se clasifica y tenemos un montón de lugares donde podemos encontrar esta información. Y es tan, pero tan grande, que por eso les decía que en algunos lugares es incluso una especialidad, esto de la informática médica, que el conocimiento es tan amplio que a un médico nunca le va a alcanzar una vida, ni 1000 vidas, de leerse todos los artículos, todas las revisiones sistemáticas, todos los ensayos clínicos, toda la información de todas las especialidades. O sea, es imposible. Por eso que, como debe ser, se hace uso, ¿no?, de la informática y de la internet, sobre todo, para organizar toda esta información y presentar lo que tenemos hoy en día, que son bases de datos. Sí, básicamente eso, la importancia. Bueno, ya que esto es lo que les decía, la importancia de organizar toda esa información, ¿no?, existente en muchos lugares de internet, médica sobre todo. Fabricio, Entonces, ¿qué tenemos? ¿Perdón? sí, Fabricio, disculpa que te corte, pero tus diapos no están avanzando. Te has quedado en la primera. Ah, rayos, ok. Mil disculpas, no sé qué ha pasado. Voy a volver a presionar. Gracias, gracias. Ya, ahora se puede ver. Ah, sí, ahora sí avanza. Gracias. Genial, gracias. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? La evolución del almacenamiento del conocimiento. ¿Y qué conocemos ahora? Yo estoy seguro que muchos de ustedes han podido escuchar alguno de esos nombres en alguna parte, en algún lugar. PubMed, que ya lo hemos visto, Embase, OI, Scopus, Epistemónicos, Cielo, Lilacs, Cochrane, Redalyc, EBSCO, son muchos. Y aún aparecen más. Walters Clover, Elsevier, Clarivate, Springer, BMJ. ¿Qué es todos estos nombres? ¿Cómo organizo toda esta información en mi cabeza? ¿Cómo organizo toda esta información en mi práctica médica? ¿De dónde saco una información para hacer un trabajo, para buscar información? ¿De dónde saco la respuesta, la recomendación que requiere un paciente en 5 minutos que dura lastimosamente la atención clínica en nuestro país? O sea, se dan cuenta que la información es tanta y la conexión que debemos tener en nuestra práctica y nuestra investigación con toda esa información debe ser crítica y debe ser específica, ¿no? En todo este mundo debemos saber dónde buscar. Pero vamos a calmarnos. No desesperemos,
que justamente por eso es que hay esta organización, ¿no?, de bases de datos para saber dónde, cómo buscar la información de acuerdo a nuestras necesidades que tengamos en un momento específico. Vamos a ver lo que vamos a ver hoy día. Primero vamos a definir qué es una base de datos, vamos a ver algunas clasificaciones, algunos conceptos teóricos sobre bases de datos, algunos ejemplos de bases de datos. También vamos a definir algo importante, que son los buscadores o motores de búsqueda, que son conceptos que se relacionan a las bases de datos, otros conceptos como metabuscadores, y vamos a finalizar con un punto muy interesante de otra manera y otra mirada de cómo ver a todas estas bases de datos, para que de hecho está muy relacionado a lo que es la medicina basada en evidencia. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a definir qué es una base de datos. Entonces, una base de datos es algún lugar en el Internet, o bueno, no necesariamente en Internet, ¿no?, pero usualmente en la Internet, donde se almacena un conjunto de mucha información. ¿Pero qué tipo de información? Información que generalmente comparte algo en común, ¿ya? Por eso que no solamente hay bases de datos biomédicas, sino hay bases de datos de todo tipo. Hay bases de datos de, por ejemplo, de fotografías, bases de datos de videos, bases de datos de libros, bases de datos de documentos históricos, de muchos tipos, bases de datos de procedimientos de laboratorio, en cada ciencia que ustedes se puedan imaginar, hay una base de datos. Pero en este caso de bases de datos científicas, pues obviamente se corresponden a información y a un conjunto de información científica, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta, cómo se comunica la ciencia? Generalmente a través de documentos científicos, ¿no?, como artículos, como cartas, como varios tipos de publicaciones. Y que se pueden especializar en un área específica, ¿no?, como en este caso la medicina o ciencias de la salud. Muy bien, entonces básicamente esa es una base de datos. Ahora, pero tenemos algunas clasificaciones que nos pueden ayudar a clasificar mucho mejor a estas bases de datos. En primer lugar, de acuerdo a su contenido, podemos clasificarlas en bases de datos bibliográficas, bases de datos de texto completo o bases de datos de citas. Bases de datos bibliográficas se refieren sobre todo a aquellas bases que organizan referencias y pequeños resúmenes, como por ejemplo PubMed. Hay otras bases de datos de texto completo que almacenan, como su nombre lo dice, documentos completos. También podemos clasificarlas de acuerdo según otros criterios, ¿no?, como por ejemplo, hay bases de datos mundiales que abarcan literatura científica mundial, como PubMed, y también hay bases de datos regionales, como LILACS, por ejemplo. También podemos clasificarlas de acuerdo a otros criterios más, como contenidos temáticos, como origen, como cobertura geográfica, como hemos visto, como tipo de acceso, ¿no?, pueden ser pagantes o no pagantes, como fuentes, según el tipo de fuentes de financiamiento de los documentos que se incluyan, según otros criterios más. Todos estos criterios no son como que estandarizados, o sea, no es como que haya un repositorio de bases de datos mundial donde puedes acceder a todas las bases de datos mundiales, o no hay una base de datos, no sé si me entienden. Entonces todos estos criterios son básicamente de acuerdo, desde un punto de vista, sobre todo como para ayudarnos a entender qué tipo de información cubre, ¿no?, para que nos ayude a nuestro entendimiento y a nuestro proceso de búsqueda. Entonces, en una base de datos, por ejemplo, bibliográfica, generalmente encontramos revistas y libros, pero también se pueden almacenar otros tipos de documentos, información bibliográfica, ¿no?, como congresos, como tesis, patentes, informes técnicos, normas, entre otros. Entonces, las bases de datos científicas, bibliográficas, sobre todo incluyen esto, ¿no?, revistas, libros. Dentro de revistas, pues, artículos y todo lo que conocemos y con lo que estamos familiarizados. Ahora, es importante también diferenciar un concepto de base de datos de buscador y de biblioteca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mientras PubMed es una base de datos, el Google Scholar es un buscador. Y el Cielo, por ejemplo, o Cochrane es una biblioteca. Entonces, ¿por qué es una biblioteca o por qué es una biblioteca? Porque en estas bibliotecas incluyen bases de datos. Sí, es como que un nivel más grande. Igual, ¿no? Son centros informáticos, ¿no?, en la web donde hay acceso a diferentes bases de datos. Por ejemplo, Cochrane es una biblioteca
porque dentro de Cochrane está el acceso a diferentes bases de datos. Hay Cochrane de revisiones sistemáticas, ¿no? Que es la más conocida. Entonces, es la base de datos de Cochrane de revisiones sistemáticas. Entonces, era una base de datos, es un conjunto de información. En este caso, la base de datos de revisiones sistemáticas de Cochrane es un conjunto de información, pero ¿qué comparten en común toda esa información contenida, que son revisiones sistemáticas? Igual, hay base de datos de Cochrane de ensayos clínicos. ¿Qué comparten en común? Que son ensayos clínicos, ¿no? Y todo eso se almacena, y hay otros más, hay otras bases de datos también de Cochrane, como Cochrane Iberoamérica, por ejemplo, entre otras más. Entonces, son varios Cochrane. Pero todo está incluido dentro de Cochrane Biblioteca, o Cochrane Library en inglés. Entonces, eso es una librería, o biblioteca, perdón. Mientras que un motor de búsqueda no es un lugar en la web donde se almacenan datos o donde se almacena información científica, sino es más que nada una interfaz que nos ayuda a buscar, que nos facilita esa búsqueda en todas esas bases de datos que quisiéramos buscar. Como por ejemplo el Google académico, que tú entras al Google, lo buscas y toda la información que te sale no es que se corresponde a una base de datos en particular, ¿no? Sino es información en sí de muchos sitios de internet, de muchas zonas, que según tus criterios de búsqueda te lo va botando, ¿no? Eso más que nada, y responde, ¿no? De acuerdo a un algoritmo que ya está programado complejo para buscar. Sí, entonces eso se refiere a un motor de búsqueda. El Embase, por ejemplo, también es un motor de búsqueda. Y un metabuscador es como un nivel más allá de motores de búsqueda, donde sigue habiendo esta búsqueda, ¿no? En varias bases de datos, en varias bibliotecas, pero se caracteriza porque se corresponde a un área muy específica y de acuerdo y usa también varios buscadores en varios criterios. Por ejemplo, un metabuscador, el Epistemónicos, por ejemplo, no sé si lo han escuchado, que es parecido al Cochrane, que es un metabuscador para buscar información médica muy específica, de acuerdo a tu pregunta, o de acuerdo a lo que tú decías buscar, que te bota información muy selecta. Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, entre otras más. Y eso es un metabuscador. Vamos a ir viendo con los ejemplos para que se vayan familiarizando más con los términos. Aparte de estos términos, hay otros más. ¿Ya? Esto es un poco de bibliotecología o cienciometría, que es toda una ciencia y una especialización. Yo no soy, yo solo les puedo compartir todo lo que yo sé, lo poco que yo sé, pero hay otros conceptos más, que por ejemplo, no sé si han escuchado el concepto de repositorio, el concepto de indizador, el concepto de, entre otros más, que para el caso no corresponde. Vamos a quedarnos con estos conceptos: bases de datos, bibliotecas, motores de búsqueda y metabuscadores. Okay, vamos a ver algunas características específicas, sobre todo de bases de datos y motores de búsqueda, que son dos de los que más nos van a concernir el día de hoy. Dentro de las bases de datos, como ya hemos mencionado, se almacenan, ¿no? Información muy específica o muy especializada, que puede ser como, por ejemplo, de algún tema, en este caso, medicina, ¿no? Por ejemplo, o de algún tipo de artículo, como revisiones temáticas, como guías de práctica clínica, entre otros más. Y otra de esas fortalezas es que justamente esa característica, ¿no? le proporciona una buena integralidad y especificidad, ¿no? De que como que, ok, si quiero buscar sobre esto, sé dónde tengo que buscar. Si quiero buscar sobre revisiones temáticas, sé dónde tengo que buscar, ¿no? Entonces le proporciona esa fortaleza. Sin embargo, al ser también así como que bases de datos amplias, ¿no? Generalmente no son tan, al momento de buscar, no tienen esa fortaleza de ser tan específicos, ¿no? Como los motores de búsqueda, que sí pueden tener como que maneras específicas de buscar. Básicamente, búsquedas avanzadas, ¿no? que tienen programados algoritmos como para usar operadores booleanos, si se acuerdan de esa clase de Puppet, ¿no? Operadores booleanos, truncadores, entre otros más, ¿no? Generalmente no tienen esa capacidad o ese poder, por decirlo así.
Y también que en algunos de los bases de datos es necesaria la suscripción, ¿no? Como por ejemplo en Scopus, en Web of Science, que son bases de datos que requieren suscripción. De otra forma no es posible acceder a ese contenido. Mientras que los buscadores sí tienen, ¿no? Esa capacidad, como les digo, ese poder de poder ser muy potentes con la forma de buscar, y que también tienen mecanismos automáticos para llegar, ¿no? A ese contenido. Generalmente algoritmos que se desarrollan automáticamente. Y bueno, todo. Vamos a ver algunos ejemplos de bases de datos, de buscadores y bibliotecas. De bases de datos, por ejemplo, estoy seguro que han oído hablar sobre CINAHL, Clinical Evidence, DOAC, EBSCO, Hinary, Lilacs, Medline, PubMed, ScienceDirect, Scopus y Web of Science. Son bases de datos que generalmente, por ejemplo, PubMed, Scopus, Web of Science, que almacenan, ¿no? Revistas relacionadas, bueno, en el caso de PubMed, ¿no? Revistas relacionadas a ciencias de la salud, y en el caso de Scopus y Web of Science son multidisciplinarios. ¿Ven? Ahí hay otro criterio que podrían clasificar, ¿no? De acuerdo al área temática a la que corresponde. Lilacs, por ejemplo, como mencionamos, es sobre todo literatura de Latinoamérica, ¿no? Entonces, otro criterio como para poder diferenciar. Bueno, entonces, todos tienen algo como que en particular, ¿no? Para que nos ayude a diferenciarlos. Y ninguna es mejor que otra. Porque algunas tienen fortalezas o especificidades que son muy útiles en comparación a otras que no. Ya lo vamos a ver después. Entre los buscadores, por ejemplo, tenemos Embase, Trip Database, que en realidad es un metabuscador, pero bueno, un metabuscador sigue siendo un buscador, ¿no? Solo que es un buscador de buscadores. Entre otros más el Google Scholar, por ejemplo, el OI. Y dentro de bibliotecas conocidas como por ejemplo IRM, NatIndex, el Realic, Cielo y Cochrane, ¿no? Como les había mencionado. Entonces son algunas de las cuales más conocemos. Vamos a ver dentro de estas las más conocidas. Les menciono porque de hecho para los que sean de la UNSA tiene acceso a Scopus y a Web of Science, así que aprovechen, porque son bases que requieren suscripción y la UNSA tiene, así que es un muy buen recurso. Bueno, Scopus es editada por Elsevier y Web of Science es editada por Clarivate Analytics. Ahora, Elsevier y Clarivate Analytics son editoriales. Ya, eso es como que otro concepto, que más que en este caso son como conceptos, o son como industrias, ¿no? Todo lo que corresponde a este mundo de la cienciometría y la ciencia también tiene su industria, y dentro de esta industria hay editoriales, como Elsevier, como Clarivate Analytics, que son dueños de esas bases de datos, por eso que cobran una suscripción. Pero aparte de eso también tienen un montón de otras cosas que hacen, ¿no? También hacen libros, recursos medios, o sea, un montón de cosas. Pero bueno, Scopus es del Elsevier y Web of Science es de Clarivate Analytics. En Scopus, de hecho son como que los dos los que más se llevan bronca, porque son, en ambas son dos grandes bases de datos que son las mejores, por decirlo así. O una de las mejores, ¿no? Son multidisciplinarias. En el caso de Scopus se da acceso a casi 20.000 revistas, y en el Web of Science son menos, pero son más selectas. Por ejemplo, si alguna vez han escuchado de la clasificación de una revista, ¿no? Es H1, H2, H3, H4, o cuartiles, ¿no? Perdón, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿de acuerdo? Su cuartil. Se corresponde a esto, de las 20.000 revistas, ahora son 26.000 revistas del Scopus. En la revista a la que yo estoy leyendo esto, o a la que yo quiero presentar un artículo, ¿en qué cuartil está, no? Si es que es de las primeras, del primer cuartil de esos 20 y tantos mil, pues es de los primeros en calidad de Scopus. Y Web of Science también tiene su clasificación de cuartiles, también tiene su cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, entre sus 10.000 y tantas revistas. Creo que son ya 12.000 revistas de Web of Science. Ya, entonces, básicamente eso. No voy a hacer a fondo, porque la idea de esta clase y la idea de este curso es eso, ¿no? Brindar una introducción, para que ustedes se queden con las ganas de buscar. De hecho, en las demás sociedades, hay ponencias en internet sobre búsqueda en Scopus, búsqueda básica y búsqueda avanzada en Scopus, búsqueda básica y búsqueda avanzada en Web of Science. Que de hecho,
tienen que ir aprendiendo, porque si bien PubMed es esencial, conforme vayan avanzando en sus investigaciones, van a ver que tienen que aprender otros más, como Scopus, Web of Science, Embase, OIT, entre otras más. Sí, pero no se preocupen que eh, hay muchas maneras de ir aprendiendo. Y bueno, también les quería mencionar esto de Cochrane, que es una librería en sí, ¿no? Que da acceso a varias bases de datos, que almacena sobre todo revisiones sistemáticas, que son un tipo de publicación científica. Si tienen una pregunta o algo que diga, o algo que me quieran corregir, no hay problema, coméntenlo. Y eh, que básicamente eso, ¿no? Revisiones temáticas que están muy ligadas a lo que es medicina basada. Ahorita vamos a ver esto. Y tenemos a metabuscadores como el epistemónicos y el Trip Database, sobre todo, que son dos de los más conocidos, y otros más como Dimension, Clearance, entre otros más. Para los que son de la UNSA, como les mencionaba, tenemos acceso a Scopus y a Web of Science. Incluso hay manuales de cómo activar su cuenta con el correo institucional. Y también hay acceso a EBSCO, a Science Direct y a SINAL, si no me parece. Y bueno, pero de todos modos, como ven, esto está gestionado por las bibliotecas de cada universidad, ¿no? El acceso se compra institucionalmente. Entonces, si son de otras universidades, pues probablemente tengan acceso a más bases de datos o a otras bases de datos, quizá. Así que aprovechen esos recursos. Ahora, quiero finalizar con esta parte, que es la segunda parte de la ponencia, que es toda esta información, o todos estos lugares donde podemos encontrar información científica, y en este caso médica, no solamente nos ayuda para hacer un proyecto de investigación, sino en sí, les quiero dejar esto porque nos ayuda mucho la práctica, incluso al conocimiento y al aprendizaje de la medicina. El hecho de aprender a investigar, como les decía, no se refiere a que voy a aprender una nueva carrera o voy a hacer algo paralelo a mis estudios. Al contrario, es un complemento súper importante y esencial que, que vamos a ver un ejemplo justamente en este tema de bases de datos, cómo también la información médica está organizada en bases de datos. No solo la información científica, no hay artículos y todo eso. Bueno, entonces vamos a comenzar viendo este esquemita que seguro muchos de ustedes han visto sobre la clasificación de la jerarquía de los estudios, ¿no? Científicos. Por ejemplo, ustedes vieron a la última clase estudios descriptivos, ¿no? Que es uno de los últimos niveles en esta pirámide, ¿no? La famosa pirámide. Si seguimos avanzando, podemos ir encontrándonos con diseños más complejos, analíticos, como estudios de casos y controles, estudios de cohortes, ECAs, ensayos clínicos, y finalmente las revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces ese es un esquema del cual muchas veces nos han mostrado y lo conocemos, ¿no? Muy a detalle y todo ello. Bueno, aquí está un poquito más explicado todo lo que corresponde a eso. Sin embargo, este esquema es un poco clásico y se ha visto que para la adaptación, para el uso de la investigación y la medicina basada en evidencia, no necesariamente tiene un orden, una jerarquía tal cual. Por ejemplo, pueden haber ensayos clínicos aleatorizados que, guiándonos en este esquema, podríamos decir que sí, ¿no? Son lo mejor de lo mejor y que yo puedo confiar ciegamente en este ECA para citarlo en mi trabajo, en mi pregunta de investigación o para tomar una decisión clínica, ¿no? No necesariamente, porque la ciencia también es imperfecta y puede que no haya un correcto reporte, una correcta metodología, ¿no? de un ensayo clínico determinado, y que sin embargo un estudio de cohortes o un estudio de casos y controles que sea realizado muy bien metodológicamente, estadísticamente y todo lo que le corresponde, pues sea de mucha mejor ayuda, que tenga mucha mejor jerarquía, ¿no? Que un ECA, ¿no? Dependiendo. Obviamente no es lo ideal y no es lo común, pero puede haber. Entonces, por eso que podemos cuestionarnos y que requerimos tener
un buen nivel de lectura crítica y de saber dónde buscar buenos artículos, dónde saber buscar buena información. Mm, ya, y bueno, solo para complementarlo, no viene al tema, pero con lo que corresponde a medicina basada en la evidencia, no es lo único, ¿no? El hecho de que tú tengas un ECA o una revisión sistemática y tengas una conclusión, o sea, no es como que ya, esto le recomiendo al paciente, ¿no? Sino también, solo para recordarles que medicina basada en evidencia también tiene otros dos grandes componentes, ¿no? Aparte de esta evidencia, que son la experiencia clínica y el paciente, el mismo, lo que opina, lo que siente el paciente, es muy importante. Bueno, esto ya corresponde a medicina basada en evidencia, pero lo menciono en este punto porque esta evidencia externa podemos clasificarla. ¿Cómo así? Hay un sistema muy interesante que se llama la jerarquía de la evidencia de acuerdo a las 6 S de Dicenzo. Bueno, es el autor que básicamente, aparte de esta forma de clasificar la evidencia y la información científica médica, hay otras, se han propuesto otros modelos, aparte de esta pirámide conocida, hay varios, hay una casita, por ejemplo, hay varios, pero les menciono este y les quiero comentar porque tiene mucho que ver con las bases de datos, como ya vamos a ver ahora. Bueno, solo para mencionarles que primero eran 4 S, luego fueron 5 S y ahora son 6 S. Justamente son 6 S porque de acuerdo a los niveles de acuerdo a las iniciales, ¿no? Del nivel, son S y por eso se corresponden a las S. Y bueno, se han ido adaptando y ahora son 6 S porque justamente lo requieren. Ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver el último nivel que corresponde a la sexta S, que corresponde a la clasificación de studies o estudios en sí, ¿no? Que son la clasificación como más simple que podríamos encontrar de algún artículo, de alguna publicación, de algún estudio, ¿no? Algún estudio clásico, algún estudio tradicional. Esos estudios se caracterizan porque asumen los diseños que ya conocemos, como los que hemos visto, ¿no? Aquí, estudios descriptivos, de casos y controles, entre otros más, que generalmente tienen un formato de IMRD, ¿no? Que es un tema que lo van a ver en la parte de redacción, que va a haber una ponencia también de este tema, ¿no? Introducción, métodos, resultado, discusión, que también son estudios que generalmente tienen una pregunta pico, que ya la han visto en la segunda clase, si no me equivoco, y que también tienen resúmenes, o sea, el clásico artículo que leemos, ¿no? Que lo podemos encontrar. Entonces, esos son los estudios. ¿Y dónde los encontramos? En bases de datos, como PubMed, como bases de datos de otras áreas como enfermería, entre otras más. Y, pero, básicamente eso. Ahora, si seguimos ascendiendo a los próximos niveles de esta clasificación de evidencia, vamos a llegar al segundo nivel de 5S, que son las sinopsis de estudios, por sus siglas en inglés, que se refiere a resúmenes detallados, resúmenes comentados de los estudios previos. Como por ejemplo, ve esta página de Evidence-Based Medicine de BMJ, donde se encuentran resúmenes comentados de un artículo en particular. ¿Sí? El hecho de leer un artículo, ¿no? en particular no requiere su tiempo. Por eso que hay algunos recursos que facilitan eso y que te brindan toda esa información bastante detallada, como por ejemplo ¿no? Este siguiente nivel, donde encontramos eso, revisiones, comentaciones, lecturas críticas, ¿no? Resumidas de estudios sencillos, estudios clásicos, de estudios tradicionales, que son el nivel anterior. Y bueno, su principal ventaja es esa, ¿no? Que te ahorran el tiempo, que le ahorran el tiempo al que está buscando esa información en comparación a los otros, ¿no? Y ya. El siguiente nivel corresponde a síntesis, que con síntesis nos referimos a estudios secundarios, sobre todo a revisiones sistemáticas, ¿no? Es decir, estudios que reúnen
y resumen estudios, pero en este caso no solamente son comentarios o resúmenes comentados, ¿no? Sino son estudios ya que metodológicamente están preparados para eso, para sintetizar información, como por ejemplo, como mencionaba, ¿no? Las típicas y las muy conocidas, las revisiones sistemáticas, que son las cuales resumen, ¿no? Información de acuerdo a un tipo de pregunta, de acuerdo a un pico, por ejemplo, de acuerdo a un tipo de diseño de estudio en particular. Entonces, ¿cuál es su función o cuál es su aplicabilidad, ¿no? Estas revisiones temáticas en medicina basada en evidencia y en sí en conocimiento en general, ¿no? Que justamente cuando uno busca algún tema en particular, una pregunta de investigación en particular en esas bases de datos previas como en PubMed, por ejemplo, puedes encontrar que hayan hecho unos 10 artículos o más incluso de la misma pregunta que estás buscando tu información. Y como están hechos en diferentes poblaciones, como tienen diferentes características, todos pueden tener conclusiones diferentes. Justamente lo que hace estas síntesis, esas revisiones temáticas, son eso, ¿no? Juntar todos esos artículos por ejemplo, de esa pregunta pico en particular, y te brinda una conclusión general de todas. Entonces te ahorra el tiempo que tú hubieras podido gastar en leer 10 artículos del mismo tema con la misma metodología, o bueno, con la misma pregunta pico, te lo resume en una revisión sistemática, que te dice, yo concluyo esto cuantitativamente, yo concluyo en base a todos estos artículos, en base a la metodología específica, ¿no? Que tiene una revisión sistemática, yo concluyo que la pregunta o la respuesta a tu pregunta pico es esta. Este fármaco sirve para ese contexto, no sé, lo que sea. Eso corresponde al cuarto nivel de síntesis, ¿ven? Ya es mucho más sintetizada, ¿no? La información, mucho más rica. Y como les mencionaba, tenemos bases de librerías, bibliotecas, perdón, de este tipo de artículos, ¿no? Como Cochrane, lo que les mencionaba, y epistemónicos, que también es muy bonita. Continuando, más allá del nivel, pero una revisión sistemática es un estudio complejo. Son más de 10 páginas, que tú quieres una respuesta al toque, quieres leer un dato en particular, quieres saber si esto tiene eficacia en esto y de repente no tienes con la disponibilidad de tiempo para leerte toda una revisión sistemática. Por eso que pasamos al siguiente nivel, donde podemos encontrar sinopsis de síntesis, es decir, resúmenes de revisiones sistemáticas, como por ejemplo en estas herramientas, ¿no? Estas son más clínicas sobre todo, ¿no? Porque justamente se tiene en consideración eso, ¿no? El tiempo que tomaría leer una revisión sistemática y esa información en particular, ese resultado de esa investigación en particular. Algunas de esas, por ejemplo, son Evidence-Based Medicine, ACP Journal Club, entre otras más, que son lugares donde, al igual que las sinopsis de estudios, encontramos sinopsis o resúmenes comentados de estudios sencillos o estudios clásicos. Aquí encontramos lo mismo, pero de revisiones sistemáticas. Resúmenes que corresponden, ¿no? Y que están comentados por revisiones o por revisores, en este caso de revisores sistemáticos. Y básicamente eso. Y hay otro nivel, que es ya el quinto, que corresponde a resúmenes y a sumarios. Estoy seguro que muchos de ustedes usan el UpToDate o han escuchado sobre el UpToDate, el Dynamed, entre otras más. Es el quinto nivel, donde en estos lugares de Internet, en estos lugares de todo este océano de Internet, son donde encontramos la información. Si bien en el nivel previo estaba resumida, ¿no? Y estaba comentada, en esos lugares esta información está sistemáticamente resumida y comentada en resúmenes, no solamente de una pregunta o de un punto en particular, sino de temas en general. Como el UpToDate, ¿no? Donde entras y buscas un tema médico en particular, que estés estudiando, que quieras hacer, que quieras realizar, y encuentras la información súper selecta, súper actualizada, y que es genial, ¿no? Es una herramienta muy buena. Y te da esa garantía de que la información que estás encontrando ahí es revisada, es sintetizada. ¿Por quién? Por gente que justamente se dedica a eso. Y por eso que está en un nivel superior. Porque encuentras no solamente preguntas pico, como decía, ¿no? Sino temas en general, como problemas clínicos, actualizaciones también sobre un tema en particular, entre otras más. Y otro apartado que también está aquí son las guías de práctica clínica, que son justamente eso, ¿no?
documentos, ¿no? donde elaborados metodológicamente y particularmente muy bien, con toda una metodología por detrás, con especialistas, que por ejemplo, para hacer una guía de práctica clínica es como que se reúne un equipo especializado con muchos especialistas en diferentes temas para buscar información sobre un tema en particular, sobre, no sé, actualización sobre el tratamiento de COVID, por ejemplo. Y ellos se toman el tiempo de buscar toda la información en todos esos niveles previos para llegar a conclusiones finales que justamente te brinden y a un médico y a un estudiante leas eso y entonces sabes, ¿no? Que toda esa información ha pasado por todo un proceso de síntesis, de evaluación, de todo eso, ¿no? Para llegar a este nivel de que esa información está súper resumida, pero no está súper resumida así por así, ¿no? Sino está súper condensada. Como por ejemplo el IETSI, ¿no? Que es el Instituto de Salud, Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, donde reposan las guías de práctica clínica elaboradas en salud. Hay otro también en MINSA, por ejemplo, y en otras instituciones, ¿no? En otros hospitales. Aquí en Perú no, pero en otros países, en otros lugares sí hay. Y el último nivel son los sistemas que corresponden a sistemas informáticos, ¿ya? De apoyo a la toma de decisiones. Que esto por ahora no es algo real, es a futuro, que va a llegar a un punto en el que este nexo entre toda la información, entre todo ese mundo de información científica, y tú, con tu pregunta tan sencilla, tan básica, pero tan importante, ¿no? Que te la hagas para tomar una decisión clínica o para informarte sobre algún tema para tu artículo de investigación, para tu proyecto, para tu trabajo, que este proceso sea automático. Obviamente, actualmente no estamos en ese nivel, ¿no? De informática donde haya ese tipo de inteligencia artificial, pero bueno, se prevé, ¿no? Que va a ser así en un futuro, como no solo en medicina, ¿no? Sino como en muchas de las otras ramas de la ciencia y todo ello. Pero bueno, básicamente eso. Entonces les mencionaba esto para compartirles que esta información de bases de datos, de dónde buscar información, no solo concierne al momento en que tú estés buscando información para tu investigación, ¿no? Sino para tu misma práctica médica. Cuando estés buscando y cuando quieras darle la mejor atención a tu paciente basada en la mejor evidencia, no te vas a leer pues los 5.000 artículos, ¿no? Sino que toda esa información está clasificada en estas diferentes bases de datos, en estos diferentes buscadores, en estos diferentes metabuscadores que están al acceso, ¿no? De uno y de ti y ello. Bueno, y lo que corresponde, también hay buscadores o metabuscadores, que justamente era lo que les decía, ¿no? Que buscan, son buscadores de buscadores, básicamente, como el DRIS Database, que es un recurso donde no solamente se busca, como por ejemplo, en Cochrane solamente encuentras síntesis, ¿no? O sea, revisiones temáticas, sino en estos buscadores puedes encontrar información de diferentes niveles, artículos, revisiones temáticas, resúmenes, entre otros más, que son como por ejemplo el DRIS Database. ¿Ya? Y sobre todo eso. Ahora, cuando estamos encontrando o cuando leamos un artículo y queramos saber qué tipo de base de datos o qué tipo de información estoy leyendo, podemos tener en cuenta esos criterios de acuerdo al tipo de pregunta, de acuerdo a la perspectiva y de acuerdo al tamaño. Es decir, cuando tú puedas estar leyendo algún artículo en particular, pues, y sepas en su lugar, ¿no? En su base de datos donde esté, tú puedes, de acuerdo a estas tres características, intuir o llegar a la conclusión de qué tipo de evidencia estás leyendo, ¿no? Si es que es un estudio, si es que es un sumario, si es que es una síntesis, entre otros. Por ejemplo, si es que tienes una pregunta pico y puedes buscar una pregunta pico en esa página, en esa base de datos, correspondería desde sinopsis de síntesis para abajo.
Por ejemplo, en el sinopsis de síntesis o en el síntesis encontramos el epistemónico, por ejemplo. Y en epistemónicos hay una opción para buscar por pregunta pico. Pero ya lo que correspondería a sumarios, como el up-to-date, no solamente puedes buscar una pregunta pico, ¿no? Sino también puedes buscar un tema clínico en particular. Es obviamente mucho más sintetizado, ¿no? Como les mencionaba. Es como un sumario de varias preguntas picos, imagínense. Entonces, si ya te ofrece eso, información resumida de toda una condición clínica, de toda una especialidad en general, ya estamos en un buen nivel de evidencia. Con lo que responde a perspectiva, es decir, si es que puedes encontrar solo estudios únicos, pues estás solamente en eso, ¿no? En estudios o en sinopsis de estudios. Pero si ya pasamos al nivel en que encontramos revisiones sistemáticas, ¿no? Que como les decía, son resúmenes y revisiones de varios estudios, pues nos podemos encontrar en ya niveles más superiores como síntesis o sinopsis de síntesis, o ya muchos, o si ya se corresponde a no solamente revisiones sistemáticas, ¿no? Sino a otros eh, conclusiones de muchos más estudios, pues ya estaríamos en lo que son sumarios o sistemas, ¿no? Finalmente, con lo que corresponde al tamaño, como les decía, ¿no? Los estudios, las revisiones temáticas y los sumarios pueden ser extensos, y lo que son las sinopsis de estudios y las sinopsis de síntesis son resumidas, ¿no? Porque son como que comentados. Y aquí hay un punto en particular que ahora, no porque los sumarios tienen la información más resumida, van a ser la información que yo siempre voy a necesitar o yo siempre voy a usar. Depende del contexto en el que te encuentres. ¿Por qué? Porque una característica muy importante que garantiza la calidad de una información científica es que haya sido revisado por pares, ¿verdad? De hecho, por eso existen revistas, por eso existe clasificación de revistas, porque no toda información científica, no, obviamente no vas a comparar, por ejemplo, un artículo que te bote en Google Academic en comparación a una revisión sistemática de Cochrane, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente depende. Y entonces, ¿qué te garantiza que la información es buena? Que haya sido revisada por pares, ¿no es cierto? Y esta sinopsis o estos sumarios no necesariamente o no siempre son revisados por pares. Por ejemplo, hasta el mismo up-to-date, si bien es información súper sintetizada y súper actualizada, y no es información revisada por pares, como podría hacerlo un estudio sencillo, por ejemplo. Entonces, no por el hecho de que tú tengas acceso o disponibilidad de los mejores niveles de evidencia, significa que vas a dejar de lado los últimos niveles, ¿no? Sino siempre requiere un nivel de lectura crítica adecuado para que tú puedas leer y decir, ok, este artículo sí es bueno, sí es bueno, ¿no? En general. Por eso que, como les decía, ¿no? Depende de la situación en la que tú requieras. Si tú estás haciendo tu pregunta, tu proyecto de investigación, obviamente vas a tener que leer artículos, vas a tener que leer estudios, ¿no? Si te encuentras en otro escenario clínico, por ejemplo, puedes recurrir a niveles de evidencia más, perdón, más superiores, ¿no? Entonces depende de la situación, depende del contexto en el que te encuentres al momento de buscar esta información científica, ¿no? En qué base de datos, en qué buscador, entre otros más. Y bueno, creo que eso sería todo. Eh, Espero, como les dije, la idea de esta ponencia sobre todo eso, ¿no? Como que, y del curso en sí, abrirles la puerta y decirles todo lo que hay en este mundo. Como les decía, cada buscador, cada base de datos tiene su manera de buscar. Hay para buscar tu pregunta pico en el PubMed, como hemos visto esa clase de búsqueda bibliológica en PubMed, tienes que saber buscar en PubMed. Es toda una técnica, ¿no? Igual en Scopus, que no es igual. En Scopus no hay términos mesh, por ejemplo. Hay otros. La búsqueda avanzada de Scopus es diferente a la búsqueda avanzada del PubMed. Igualito en Web of Science. La búsqueda en Web of Science es muy diferente a la búsqueda de Scopus. La búsqueda en OI es diferente, en Embase es diferente, en Cochrane es diferente, en epistemónicos es diferente. ¿Sí? Entonces, la idea de esta clase es esa, o perdón, de esa ponencia es esa, ¿no? Que ustedes, más o menos, mostrarles, ¿no? Todo el panorama que hay. Quizá sea muy amplio, ¿no? Y también sea un poco agobiante, ¿no? El verlo y decir, wow, todo eso tengo que aprender a buscar en cada esto, pues tampoco es así, ¿no? Va a ir dependiendo, ¿no? De qué tipo de investigación vayas haciendo, de qué tipo de progreso vayas teniendo en tu aprendizaje, y todo ello.
hay páginas donde, bueno, en Google, perdón, en YouTube, por ejemplo, hay un montón de tutoriales de búsqueda en Scopus, de búsqueda en Web of Science, de búsqueda en PubMed. Otras sociedades científicas, por ejemplo, si estarán compañeros de otras sociedades, pues pueden dar fe de ello, que realizan, ¿no?, capacitaciones de búsqueda en Scopus, búsqueda en Cielo, no sé, en muchas otras que hay. O sea, los recursos están ahí. Solo uno tiene que salir ahí por ello y ir aprendiendo, ¿no?, poco a poco, para que vayamos mejorando en este aspecto. Sí, pero sobre todo quería brindarles ese, como que un panorama general de todo lo que existe con lo correspondiente a esta información, ¿no?, médica, científica, que está en la web y que es demasiada, demasiada. Entonces tenemos que conocer estos métodos para saber dónde buscar, qué buscar, cuándo buscar, cómo buscar y todo eso. Bueno, finalizar felicitándolos a ustedes por darse ese tiempo, y agradeciéndoles también por su atención, y felicitarlos y animarles, como lo vienen haciendo también los anteriores ponentes, que de hecho son muy buenos y yo me siento muy, eh, 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 no lo sé, todos son de mucho nivel, así que aprovechenlo mucho. Pero más que eso es como que, o sea, bueno, aunado a eso, motivarlos a que sigan en este camino. Si han decidido empezar este curso, seguir este curso para aprender a investigar, créanme que es un camino muy bonito, muy chévere, que como les decía, no solo es para hacer un artículo, no solo es para tener una publicación, sino les va a complementar mucho a su práctica médica, a su ejercicio, incluso a su vida académica, incluso a su vida personal, incluso en muchos aspectos de su vida. Así que animarlos a continuar este camino, que sí es grande, como pueden ver hay un montón de bases de datos, y ese es solo un tema, ¿no? Hay un montón de temas en metodología, hay un montón de temas en estadística, hay un montón de temas en otras áreas que van a ir, o competencias que van a tener que ir adquiriendo poco a poco, pero que todo se complementa, y cuando unes todo eso para hacer una investigación, para hacer un proyecto, para solucionar un problema sanitario de la sociedad, de la salud, para ayudar a alguien con ese conocimiento, para ayudar a tu paciente con ese conocimiento, es genial y vale toda la pena del mundo posible. Así que, y también es muy interesante, es muy entretenido, muy divertido. Y ya no sé cuántas flores más echarle a esto. No es por nada, pero de verdad, es muy bonito y solo animarlos a que continúen en este camino y que se esfuercen. Y bueno, sin ciencia no hay futuro. En un futuro hay muchos problemas más por solucionar que requieren que nos capacitemos y requieren que tengamos un buen nivel de investigadores y de médicos para poder solucionarlos. Y bueno, aquí las vacunitas, que también es algo muy para alegrarnos, ¿no? Fruto de muchos investigadores, fruto de muchas personas que están en esto, que podemos ver que hasta las 4:30 de la tarde teníamos 66.000 vacunados aquí en Perú, lo cual es alucinante y lo cual es un logro, ¿no?, para alegrarnos y contentarnos por todas las personas que están siendo vacunadas. Así que sin ciencia no hay futuro. Y nada, eso sería todo por mí. No sé si tengan alguna pregunta que pueda responderles, o un comentario o algo, chicos. Gracias.